resultados fortaleza. ¡Oh! ¡Qué knockout! ¡Wow! ¡Qué knockout! El mexicano Vladimir Hernández el día de ayer nos regaló el knockout del año. El mexicano Vladimir Hernández derrotó por la vía del knockout en el round 6 al argentino Guido Schramm en Florida. Dura derrota para el argentino que le corta de cuajo la proyección hacia las grandes ligas. El argentino Guido Emanuel Schramm, con un récord de 16 victorias, 9 de ellas por knockouts, 2 derrotas y 2 empates, cayó noqueado brutalmente ante el mexicano Vladimir Hernández, con un récord profesional de 14 victorias, 6 de ellas por nocaut y 6 derrotas, en una pelea pactada a 10 rounds y en Super Welter. Esta pelea la vimos por Provox TV, excelente espectáculo, la mera verdad. Vale mucho la pena seguir este canal de YouTube, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo siguen, ya lo conocen. Es box de la más alta calidad y gratis a través de YouTube. En la descripción y en la pantalla final te voy a poner el enlace de este canal para que lo sigas si aún no lo has descubierto. Vladimir Hernández pelea en el peso Super Welter, tiene 35 años, es de Ciudad Lerdo, Durango, tiene una efectividad noqueadora en sus puños del 46%, según su BoxRec estaba en el lugar número 65 de la clasificación internacional de los Super Welters, es el número 3 de los mexicanos. El argentino de 28 años con esta derrota lo mandan prácticamente hasta atrás en la clasificación internacional y matan las aspiraciones del argentino. Antes de la pelea, según su BoxRec, el argentino estaba en el lugar número 108 de la clasificación internacional y con esta derrota seguramente retrocederá mucho más, mientras que el mexicano va a avanzar. Sería muy interesante volver a ver pelear al mexicano Vladimir Hernández otra vez, porque verlo pelear ayer fue una muy grata sorpresa, muy refrescante. Una pelea digna de analizar. Desde el principio el argentino tuvo varios errores garrafales con la guardia la traía muy abajo, salió muy abierto y esto fue aprovechado por el colmillo largo y retorcido del mexicano, quien con este hermoso knockout lo mandó al país de nunca jamás. Vladimir Hernández ya ha tenido peleas grandes. En el 2018 perdió contra Israil Madrimov, perdió en el round 6 por nocaut técnico y esta pelea fue ni más ni menos que el debut como profesional de Israil Madrimov. Un boxeador que a mí sí me gustaría volverlo a ver. Hasta ayer no sabíamos nada de Vladimir Hernández, pero simplemente esta belleza de knockout habla por sí sola y no puede pasar desapercibido algo así. Vladimir Hernández se apuntó el knockout del año. ¿Qué opinan de este knockout? ¿Vieron la pelea? México demuestra superioridad en el boxeo ante Argentina una vez más. Increíble pelea. Lo más interesante del asunto es que el mexicano fue llamado a la pelea de último minuto y aceptó la pelea con tan solo 2 semanas de preparación. Así es, el mexicano aceptó la pelea con 2 semanas de preparación y el argentino Schramm originalmente pelearía contra otro boxeador, Ravsat Butaev, pero Butaev tuvo un problema con su espalda, un problema que no le permitió pelear contra el argentino. Al mexicano le dieron 2 semanas para prepararse y eso le bastó. Este bello knockout sin duda alguna debe de ser el knockout del año. Tremenda sorpresa se llevó el argentino, ¿no lo creen? Vladimir Hernández, el mexicano que debutó a Israil Madrimov el día de ayer, dio una tremenda sorpresa en Florida. Esto debe de ser el knockout del año. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión, saben que los leemos a todos y comparte este video si te gustó el knockout del mexicano. Tremenda obra de arte. Este sábado va a ser muy bueno para Puerto Rico porque este fin de semana se prueba Sander Sayas, un peleador de quien se ha dicho mucho, se ha hablado mucho de Sander Sayas, y Sander Sayas va a medir su poder contra el brasileño Patrick Teixeira. Sander Sayas es un peleador muy bueno, puertorriqueño, invicto, tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut, es super welter, tiene 21 años, mide 1.78 y un alcance de 188 centímetros. Tiene brazos muy largos, perfectos para el box. Su poder radica en la longitud de sus brazos, ya que se ha visto flojo en la distancia corta.
corta, pero este boxeador en media larga te hace pedazos. Teixeira, a mi gusto, es un peleadorazo. Tiene 34 victorias, 25 de ellas por nocaut y 4 derrotas. Tiene 33 años y creo que esta es la prueba perfecta para Sander Zayas. Aquí se va a ver su verdadero nivel, ya que no se ha enfrentado a rivales que le exijan como lo va a hacer este brasileño. El brasileño tiene una pegada muy dura y esta pelea también se me antoja para que termine en knockout. Sander Zayas viene haciendo mucho ruido. La pelea se llevará a cabo este 8 de junio en el Madison Square Garden. Se habla de que la siguiente pelea de Zayas, de ganarle al brasileño obviamente, sería contra Jermell Charlo. Una pelea que también se me hace muy buena, pero a mí lo que me gustaría ver es a Zayas contra el australiano Tim Tszyu. Eso sí sería una maravilla de tiro, ¿no lo creen? En Super Welter dominan Vergil Ortiz, Sebastián Fundora, Tim Tszyu e Israel Madrimov. Sander Zayas es un boxeador típico de Puerto Rico, muy habilidoso, buen timing, presiona muy bien cuando tiene que hacerlo y lo suyo es la pelea de media a larga distancia, donde se ha visto muy inteligente, se ha visto letal honestamente. Tiene un IQ muy elevado, se adapta a los rivales y tiene una muy buena quijada. Promete mucho Sander Zayas. Habrá que verlo contra el brasileño Teixeira primero, porque insisto, es muy buen sinodal el brasileño para el puertorriqueño. Y hemos llegado al final de este video, mi querida audiencia. Estamos muy alegres de que les esté gustando nuestro contenido. Si este video te pareció entretenido, si te pareció útil, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el box. Compártelo en todos tus grupos de Facebook y en todos tus grupos de WhatsApp, porque así llegamos a nueva audiencia y YouTube seguirá recomendando nuestro contenido que tanto te gusta. Mi Richie, mi socio, gracias por tu constante apoyo y por hacerme esquina siempre. Es un gusto ser tu socio, hermano. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.